Hola amigos conquistadores constitucionales, continuamos con nuestro Moñas Run del Mass Effect. Se acabaron los capítulos en los que lo único que hacemos es leer. Y es Message from salir Admiral Hackett, Commander. Patching it through. We just received your report. Looks like this Geth incursion was bigger than we thought. They were probably preparing for a major offensive in the system. We're increasing patrols in the Armstrong cluster to make sure they can't establish another foothold in the region. Nice job, Shepard. You saved a lot of human lives on this mission. Hack it out. Esto, si os acordáis, es el informe de la última misión que estuvimos haciendo, que era una cadena de investigaciones sobre posibles avistamientos de Geth en el espacio, que hemos visitado estos 4 cúmulos y hemos ido destruyendo bases de... Son los vídeos que no tienen audio, hasta que los vuelva a resubir. Os prometo que lo haré en un futuro, cuando tenga tiempo. Nos queda por visitar Bamsi, creo, que no hemos llegado a visitar Bamsi. Vamos a ver qué misión secundaria nos espera en Bamsi. Pequeñito. Tamagi. No hay nada para coger en Almos. Pregel, supongo. Insignia turiana. Mientras explorabas Pregel, has descubierto varias localizadoras en órbita. El ingeniero jefe Adams ha podido obtener imágenes de alta resolución de las boyas y aunque parece que llevan abandonadas bastante tiempo, todas tenían la insignia de la colonia Baética. Hostia, cómo se nota que los turianos los hacen que parezca el Imperio Romano. Baética es un nombre de ciudad romana que flipas. Vamos a ver qué hay en este planeta que parece volcánico. Vamos a cambiar un poco. Nos vamos a llevar a Ashley y a Tali. Y tenemos un pelotón que está aquí súper equilibrado. Vamos a ver qué dice nuestro mapa de sitios importantes a los que ir. Puesto de avanzada Geth. Anomalía y restos. Ah, pues aquí hay otro puesto de avanzada Geth. Pero no hemos estado porque si no estaría marcado la anomalía y no hubiésemos prospeccionado. Vamos primero a la anomalía a ver qué hay por ahí. Siguiendo el método del camino más recto entre 2 puntos de la línea recta. Aunque las líneas rectas sean verticales y no horizontales como tendrían que ser. Hoy minerales por aquí. Redeploying. Aquí es cuando hacemos trampas. Mierda. Menos mal que se puede repetir. Y hemos encontrado torio. Y además nos dan dinero. Sigamos en nuestra búsqueda de material. Menos mal que las montañas son bajitas. Parece Marte de lo rojo que es. Marte se visita en el tercer juego. Una baliza. Redeploying. A ver si el juego decide que quiero coger la baliza y no a Tali.
Atención turiana. Este extraño sensor tiene una especie de pintado antiguo. Parece estar marcado con la insignia de la colonia Edesan. Vamos otra vez al Mako. Los carroñeros del espacio. Por ahí buscando restos. Y a ver qué es esta otra anomalía que hay por aquí. Qué escondida estaba. Securing point. Parece un esqueleto. Sí. Descubrimiento. Este enorme cráneo ha recibido impactos rebotados de un acelerador de masa. Los archivos xenobiológicos de tu traje blindado no pueden identificar la especie. Debe haber llegado desde algún mundo desconocido. Oh. No sabemos qué es, pero hemos encontrado una especie en este planeta. Vamos ahora a la cosa está los restos de por aquí. O sea, básicamente una especie que viajó a través de un relé de masa. Me encanta ir pegando saltitos. Juego con mi melocotonero. Y las ruinas son una nave espacial estrellada. Bueno, una sonda estrellada. Hagamos trampas. Y vamos a tener que hacer trampas otra vez. Ah, no, podemos repetirlo. Oh, estupendo. Qué inútil estoy siendo hoy. Bien. Y hemos encontrado 2 municiones. Pues ya tenemos algo más. Vamos por fin a ver qué están haciendo los Geth en este planeta. Malditos Geth. Han arruinado el espacio. Sintéticos, no se puede confiar en ellos. La conducción de este juego no es lo mejor. Espero que cuando salga el Andrómeda, lo de conducir es explorar con el nuevo este de conducción que han metido no sea tan monótono como este. Mira, minerales por aquí. Ya que estamos y nos pilla de paso. ¿Qué hombre dice que no a los minerales? Con su experiencia y su dinero. Aquí estamos. Es berilio. Vaya, me he acelerado demasiado. Otra vez. El dinero que te dan las excavaciones depende de tu nivel también. Cuanto más nivel tienes, más dinero obtienes por estas chorradas. Luego, si repites el juego con un personaje de alto nivel, el dinero que obtienes de los minerales es bastante más alto. Aunque realmente si repites el juego... Bueno, te voy a decir, no hace falta porque no, las armas las pierdes entre juegos. Vuelves a empezar con el... Creo que vuelves a... No recuerdo si mantenías las armas o no las mantenías. El nivel lo mantienes y las habilidades también. Y hay más minerales. Hostia, esto está plagado de minerales este planeta. Para prospeccionar. Y hay como 4 o 5 torretas. Es que algo me dice que por cómo están distribuidas, este no es el punto de entrada que debería estar usando. Pues están todas como un caminito. Probablemente hay un camino. O sea, tendrías que seguir el camino para hacerlo como toca. Que dice como toca, como el juego quiere. Es más correcto. No, andando no los vas a disparar.
Te has venido muy arriba, Tali. Perimeter clear. ¿Veis? Ahí están las... Y ese es el camino que digo yo. Seguro que hay un camino que hay que subir. Pues es este. Mira, me están atacando desde lo alto de la torre. Yo también se las puedo devolver. Ah, sí que me ha acertado un par. Claro, no puedo guardar cuando hay enemigos cerca. Las torretas son fáciles porque tienen tan poca cadencia de disparo que puedes esquivar sus proyectiles. Este no lo esquivo porque no tengo ganas, no me hace falta. ¿Pero veis? Son de disparo tan lento que los puedes esquivar. Sigamos escalando a ver. Ya puede ser esta base que es importante con lo que nos ha costado llegar. Sigue averiado. Ah, lleva un coloso, vale. Pero no llegaba a dispararnos. Se raya un poco y está disparándonos de costado. Oh, hemos conseguido cosas. 3 horas de combate y 2 armas típicas distintas. ¿Alguien tenía un sensor de combate ya? No. Y Ashley tampoco en ninguna de sus armas. Y yo en mi pistolita tampoco. Tengo un antipersonal 3 y me hace falta cambiarla. Bag 'em and tag 'em. ¿Hay algo más? No. No parece que haya nada más. ¡Yujú! ¡Conseguido! Volvemos a la Normandía. Hemos limpiado este sector. Hemos acabado pronto. ¿Sabéis qué significa eso? Hora de hablar con la tripulación. A ver si nos cuentan algo diferente de los que nos contaron.
Solo hablan algunos, no hablan todos. No todos tienen diálogo nuevo. Es una pena. Hola, Kaidan. ¿Te cuentas algo diferente? Anything you need, Commander? Cuéntame sobre ti. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings. We'll talk another O time. sea, solo vas a hablar cuando haya una misión principal, vale. Entonces no te molesto. Cojamos el ascensor. Vamos a ir a una persona que probablemente sí que quiere hablar con nosotros. Y es Tali, porque si os acordáis, en la última misión encontramos un caché de datos sobre los Geth, y eso puede ser útil para ella. Hola, Tali. Shepard, I need to talk to you. It's Claro. important. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. Claro, todo You para want to ti. bring this data back to the migrant fleet. Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. ¿Te If la I give you haría? this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Seren. But my people need this. You Vale. think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Claro, todo tuyo. Go ahead, make a copy. Te lo mereces. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Seren and his Geth armies are defeated. Qué I honor. never wanted anything more. Thank you, Shepard. Oh. Y encima subo de nivel. Si es que soy lo que no hay. Vamos a ver si Garrus o algo tienen algo que contar. Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Jo, elabora un poco más. Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. Además, si usted cree que con el uniforme ligarías más porque sus habilidades naturales de ligar son horribles. That's tough. But you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. ¿En serio? You were asked to be a Spectre. Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Jo, qué mala persona. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Oh, Commander. pobre Garrus. ¿Te puedo preguntar algo más? Commander, good to see you. No, ya estás aburrido. Preguntemos a Brex, que nos cuente cosas sobre él. Brex, So, we've got Saren on the run. ¿sí? It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Hostia, lo Why didn't conocía you ya. tell me this sooner? I would have if I thought I was important.
I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. ¿Qué estaba haciendo? What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. ¿Qué transportaba? What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. Ya está, eso es todo. Mataste unos cuantos bolus por ahí. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Ya le hemos preguntado. So long, Gracias. Rex. Shepard. Shepard. Rex. Shepard. Y supongo que tú, Ashley, tampoco querrás. Commander? Sure. I was Oh. hoping to get a minute of your time off the record. Gracias, claro, todo tuyo. I keep Puedes ir an a puertas open door abiertas. policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. Joder, qué fuerte. We, humanity, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. Joder, qué fuerte, qué poco confía. Hay que decir que personalmente estoy con toda la razón. Todos los miembros del consejo, todo el mundo tiene intereses personales que a la verdad siempre ya saben. Pero bueno, por continuar con el Moña Run. You got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, ma'am. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. Wow. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I come from a military family too. My parents were both Navy.
Anybody in your family we might know? Couldn't say, Commander. We probably have a lot in common. You join up to carry on the tradition? No. The future of humanity is out here. There's so much we haven't seen yet. Yeah. I still remember my first field exercise on Titan. When we hit mud, the reality hit me. I'm the first person who ever stood here. Then my drill instructor kicked me in the ass. I went face first into the muck. He spent the next 5 minutes chewing me out for gold breaking. Gold breaking? Don't tell me you had Gunny Ellison. He's the only one who uses that word to describe shirking duty. Oh, Lord. You went to the Makapog boot camp, too? Yeah. Gunny Ellison's still reaming out recruits down there. Kicking ass and using words like inveigle and pusillanimous. Creo que este diálogo no lo he visto yo todavía. Bueno, comprendo los sentimientos. Alright, I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're gonna have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. I don't think kissing Turians will be necessary. You never know, Commander. Es más gracioso en Kansai porque te puedes liar con Garrus. Dismissed, Chief. Me encanta Bien. Ashley. Las racistas del espacio. Ya que estamos aquí hablando de racistas, vamos a comprar mierdas. A ver si hay algo que podemos comprar que sea bueno. Looking for supplies? Sí, Let's see what you got. You bet, Commander. a ver si podemos comprar algo chulo. Se nos va de presupuesto, pero ¿la pistola? Por poco. Tenemos casi la mitad del dinero para una pistola. Oh, y estas son armaduras, ¿no? Esta no es mala. ¿Y la podemos comprar? Sí. Esta pistola es peor que la que tengo, ¿no? Bueno, no es peor, hace más daño, pero se calienta antes y además tiene menor puntería. Esta tampoco es muy buena. Esto es la Kessel. Ya, para ser una de nivel 5 la diferencia de potencia es mínima y la diferencia de puntería enorme. Pero la armadura sí que estoy por comprármela. Porque me da más escudos. Que no se van mucho. Va, espero un poco. Claro, lo que sí puedo hacer es vender mierdas. Let's see what... Hay que tengo mierdas para vender. A todas estas de uno se pueden vender. Vale, lo demás ya lo miraré si lo vendo o no fuera de cámara, porque eso es... Tengo que reequipar a todos los personajes. Pero oye, hemos hablado con Ashley y nos ha contado que odia... Bueno, que no odia, que le preocupan los alienígenas con mucha lógica y todo el sentido común. Esta es una nave espacial y esos dos tíos, uno es un policía al que no sigue las normas y el otro directamente es un mercenario contratado. Es lógico que le tengan algo de... que tenga reservas a que vean secretos militares, cosas así raras que pasan en esta vida. Pero oye, la parte en la que contaba lo de Titán y todo eso me ha hecho gracia porque creo que no lo había oído yo nunca. Y estamos listos para nuestra siguiente misión, que será en el próximo capítulo. Hasta la vista, chao chao.